profético. Y nosotros ayer leímos que la triple unión que tenemos ahora, que son la bestia, que es el papado, el falso profeta, que es Estados Unidos, y el dragón. Esos son tres espíritus inmundos a manera de ranas, que son los que tienen sus programas de gobierno, están yendo a toda la tierra para engañarlos y para reunirlos para la batalla del Armagedón, del gran día del Todopoderoso a la que estamos entrando. Eso está en Apocalipsis 16, 13 y 14. Y voy a leer otra cita acá, que se llama, ahí tiene un título, como ustedes pueden ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Y hay un título allí que dice Adorando el intelecto. Y ustedes saben que Daniel 11, antes de comenzar con esa cita, quiero comentarles que Daniel 11 son las luchas. Daniel 11 desde el verso 5 en adelante, porque los primeros versos están hablando de que después de Ciro hay tres reyes, que yo ya les di la explicación, hay tres reyes y un cuarto que reunirá mucha gente y los levantará contra el reino de Grecia. Pero desde el verso 5 en adelante, Daniel 11 está hablando de las luchas entre los reyes, el rey del sur y el rey del norte. Y el rey del sur, pues siempre es como el ateísmo, ¿no? El ateísmo, los que no creen, como el comunismo, el ateísmo, como la izquierda. Pero, en estos tiempos, la situación allá en los gobiernos se vuelve un poco más compleja. Y entonces vemos que... Hermana, silencie la pantalla. No puedes hacer esto. Vamos a ver acá. Gracias. Entonces vemos que... Vamos a ver si puedo exponerlo bien, si puedo compartir bien lo que tengo en el pensamiento. Que la bandera del rey del sur siempre ha ido cambiando. Y vimos que la ONU es un socialismo, es un comunismo moderno, ¿verdad? Entonces, también vemos que ahora, bueno, yo creo que tal vez eso todavía no se los puedo compartir a ustedes porque tengo que enseñarles sobre unas batallas que simbólicamente se repiten, que se llaman la batalla de Rafia y de Panio. Por favor, si quisiera que las fueran buscando en Google y se familiaricen con lo que está registrado en las crónicas de la historia universal acerca de esas batallas de Rafia y Panio. Pero, por ejemplo, como la batalla de Rafia fue una batalla en que el rey del sur, Ptolomeo, obtuvo victoria. Entonces, cuando Ptolomeo era rey del sur, era el que gobernaba la parte de Egipto y obtuvo victoria. Entonces, cuando los reyes del sur modernos ganan la batalla, en estas luchas modernas se va a relacionar esa batalla en profecía como un Rafia moderno. Por ejemplo, cuando en 1798 el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI, general Berthier de parte de Francia era rey del sur, era la nación comunista, la nación atea, y el papado pues era el rey del norte.
Entonces, en 1798, en esa parte, cuando le dieron la vida de muerte, el rey del sur ganó la batalla. Pero luego, unos bastantes años después, el rey del norte, el papado volvió a coger fuerzas y se unió con los Estados Unidos y le dio un golpe al rey del sur cuando cayó la Unión Soviética, ¿correcto? Sí. Entonces ahí el rey del sur gana la batalla, pero siempre en la primera batalla, el rey del sur gana siempre la primera batalla y luego el rey del norte va en revancha y él gana la segunda batalla. Pero en esta última vez, cuando el rey del norte, que es el papado, gane la batalla, cuando salga ley dominical en Estados Unidos, eso sería como un rafia para el papado. Y entonces dice el predicador que ¿por qué sería un rafia siendo que el papado es rey del norte y al ganar la batalla, pues, ¿por qué sería un rafia para el papado? Entonces él está explicando que es un rafia para el papado, porque ya nosotros vemos que el papado también se volvió socialista, ¿verdad? Pero entonces, porque la Iglesia Católica fue invadida por el comunismo, por la izquierda, por el socialismo. Desde su cabeza, que es Francisco, es socialista. Y eso está cumpliendo la profecía que está ya en Isaías. A ver, vamos a ver si la encontramos. En Isaías, vamos a ver. Voy a buscarla aquí en Google para encontrarla. En Isaías, permítame un segundito. Esto se llama... Entonces, vamos a ver, eso está en Isaías 40, 12 al 15. Y alguien que primero la encuentra ya, que por favor la lea para nosotros. 40, 12. Sí. Y él midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes. Perdón, hermanita. ¿Cuál está leyendo? Isaías 40 del 2. 40. No, yo creo que el error fue mío, yo dije mal. Isaías 40. No, perdón, Isaías 14. 13 y 14. Ah, ya. Ustedes disculpen. 14. El 3. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor. ¿Cuál es el? Isaías 14, dijo Isaías hermano. 14 13, es la zona de la caída de Lucifer. Del 3 al 16. Del 13 al 14. Isaías 14, 13 al 14. Vale. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, dice, pondré mi trono a los lados del norte. Del norte. Porque el verdadero rey del norte es Cristo Jesús. Amén. Y Satanás siempre ha codiciado ese puesto. Por eso dice, subiré pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea
¿cómo es que dice? A los lados del norte, no lo tengo aquí completo. A los lados del norte. Entonces, el rey del sur ya pone su trono a los lados del norte. Entonces, ya la Iglesia Católica es rey del norte, pero Satanás ha invadido la Iglesia Católica. Está poniendo su trono a los lados del norte, será semejante al Altísimo. Pero como para decirles, eso es el verso, eso es cuando salga la ley dominical en los Estados Unidos. Entonces es un rafia del rey del norte que sería la Iglesia Católica, pero que está invadido por el dragón, por Satanás. Después de la ley dominical. ¿Y por qué? Porque cuando salga la ley dominical, se cumplirá que Satanás va a descender y va a personificar a Cristo. Y la Iglesia Católica va a decir que ese es el verdadero Cristo porque va a hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y la Iglesia Católica le va a entregar la Iglesia Católica al dragón, a Satanás, que está personificando a Cristo. Le entrega la Iglesia Católica. Entonces, ahí es un rafia para el rey del norte, porque ese es Satanás que quiere poner su trono sobre las nubes a los lados del norte. Voy a volverlo a leer para ver si se me queda, porque se me van las palabras. Entonces, ese sería un rafia para ellos, pero por eso tienen que buscar eso, porque eso se cumple hasta el final. Y tenemos que entenderlo, porque entonces él, cuando salga la ley dominical, le entrega en la Iglesia Católica y como el dragón es el rey del sur, porque es el ateísmo. Entonces allá es un rafia, aunque la Iglesia Católica está dominando allí. Pero él vendrá a su fin en el verso 45, Daniel 11:45. ¿Quién por favor lo lee? Voy a leer el 13 mientras leemos el 45. Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Isaías, aquí está. Isaías 13 y 14. No es que dije, Isaías 14. Y ahora sí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Quién decía? Eso lo decía el ángel caído, ¿verdad? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso va a suceder cuando venga y personifique a Cristo y entonces le entregarán la Iglesia Católica a él porque dicen que ese es el verdadero Cristo y ahí es donde él dice que será semejante al Altísimo. Pero Daniel 11:45, ¿qué dice Daniel 11:45? Y plantará sus tiendas reales entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. Amén. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Y por qué es que él llega a su fin? Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, cuando se levante Miguel para venir a esta tierra hasta las nubes, porque él solamente viene hasta las nubes, ese rey del norte vendrá a su perdición y no tendrá nadie quien le ayude. Entonces, ese es el verdadero panio, donde gana el verdadero rey del norte y será para siempre. Entonces, como ven, podemos seguir. Es como les estoy, el inicio allá en Daniel 11:5, lo vamos a leer, Daniel 11:5, vamos a leer el inicio. Y dice, y será fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes, más uno de los príncipes de aquel sobrepujará, o será más fuerte que él.
y se hará poderoso su dominio y será gran dominio. Y al cabo de los años harán alianza entre ellos. Y bueno, y dice, pero ahí van a hacer alianza entre qué? Entre el príncipe que era más poderoso, que ese se hizo rey del norte, porque se gobernaba la parte de Babilonia, y entre el rey del sur. Y ahí, si ustedes se siguen leyendo del 5 para abajo, empiezan las luchas entre ellos, que vienen a terminar al final en Daniel 11:45, cuando ya son las luchas entre el verdadero rey del sur, que es Satanás, y Cristo, que viene, y él viene a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, empezamos a leer desde el 5, y cuando llegamos a Daniel 11:45, ya está contando hasta allá, hasta cuando Jesús viene y el rey del norte, o el rey del sur, que está disfrazado allí del rey del norte, falsificando a Cristo, vendrá a su fin sin nadie quien le ayude. Bueno, es como un adelanto, les estoy diciendo, como allí está el principio, vamos a leer con paciencia. Y se hará fuerte, Daniel 11:5, y será fuerte el rey del sur, más uno de los príncipes de aquí, que sobrepujará, y se hará poderoso, su dominio será gran dominio, y al cabo de años harán alianza entre ellos, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquellos tiempos. Y cuando ustedes leen los pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis de Urias, los comentarios de ese versículo, van a encontrar que eso donde dice que harán un convenio, que la hija del rey del norte será entregada al rey del sur. Entonces la hija de este rey del norte, que era un hombre de nombre Ptolomeo, ellos hicieron un convenio entre ellos y dijeron, bueno, vamos a tener paz, no nos vamos a hacer la guerra, pero si te casas con mi hija, le dijo Ptolomeo a Antíoco. Antíoco era rey del norte, un Antíoco político, creo que se llamaba. Si no estoy mal, porque bueno, no repasé últimamente eso. Pero entonces este Antíoco le aceptó y dijo que bueno, que él se casaba con la hija del rey del sur, que se llamaba Berenice. Pero el problema era que Antíoco ya estaba casado y la esposa de Antíoco se llamaba Laodice. Antíoco entonces alejó a Laodice, la mandó por allá a una provincia lejos del reino con el hijo que tenía con ella, y se casó con Berenice. Y Berenice, claro, vino con todo su séquito, que la trajo hasta el rey del sur. Se casó hasta el rey del norte, porque el rey del sur fue el que daba a su hija Berenice. Y se casó con ella. Pero después de algún tiempo de haber hecho eso, de haber repudiado a su esposo, se arrepintió y la volvió a llamar al reino. Y cuando ella vino nuevamente al reino, ella venía con su venganza por lo que le habían hecho, porque la habían traicionado, y venía también temerosa de que, bueno, voy a pedir el favor que alguien que tenga, a un niño llorando, si puede, por favor, cerrar el micrófono. Gracias. Y entonces, ella al volver, ella venía, dijo, no, de pronto si yo llego allá me vuelve a echar y matan a mi hijo. Entonces ella vino y envenenó al rey del norte, envenenó a Berenice, envenenó a la gente que la había traído, y ellos, Berenice y el rey y Antíoco habían tenido un hijo, también lo envenenó. Y puso sobre el trono al hijo de ella. Y ahí entonces pasa un tiempo y dos hermanos de Berenice, que ya quedaron como rey del sur, se vinieron y entonces mataron al hijo de la otra señora y empezaron las guerras de allá para acá, pero estoy contando la primera.
Y como la primera dice el fin, ¿no? Y luego estoy contando la definitiva, la del verso 45. Porque ustedes saben que ustedes sabían que la hermana White dice que Satanás va a personificar a Cristo y se va a aparecer por esta tierra diciendo que él es Cristo y que él cambió la santidad del sábado para el domingo. Sí, sí, eso lo sé. ¿Sí lo sabían o no lo sabían, hermanos? Sí lo saben. Sí lo sabían. Lo hemos hablado, lo hemos hablado. Lo han Sí, hablado, lo ¿verdad? sabemos. Me gustaría que todos dijeran amén, sí, lo he oído decir. Bueno, Amén. eso va a suceder cuando salga ley dominical en Estados Unidos. Y cuando eso suceda, pues la Iglesia Católica ya se está preparando para recibir su falso Cristo, que es Satanás. Entonces le entregará. ¿Y cómo lo saben ellos? ¿Dónde tienen ellos que Satanás va a personificar? En las profecías de Fátima. Lo que les dije, lo que según la Virgen de Fátima le dijo a los 3 pastorcitos allá en Fátima. Entonces, entre esas es que Jesús va a venir y ellos se están preparando para la venida de su Cristo. Y lo que les dicen las profecías de Fátima es que ellos conocerán que es el verdadero Cristo porque hará descender fuego del cielo a la tierra. ¿Correcto? Entonces la Iglesia Católica le va a entregar la iglesia porque le llegó Cristo, la iglesia es de Cristo, el falso Cristo según ellos, el Cristo de ellos según, pero que nosotros sabemos que es el falso Cristo. Pero en el verso 45 viene el verdadero Rey del Norte, Miguel, que es Cristo Jesús, se levanta y viene a pagarle a cada uno según sea su obra. Y ahí es cuando dice Daniel 11:45 que ese Rey del Norte llegará a sufrir y no tendrá quien le ayude. Entonces, ese Rey del Norte, que es la Iglesia Católica, ahora es un rafia porque le entregan la iglesia al dragón y el dragón es comunismo, es ateísmo, el rey del sur. Y el verdadero rey del norte viene. Entonces ahí se libra una lucha entre esos dos. ¿Están siguiendo mi lógica? ¿Han podido entender alguna cosita? Sí, claro. Es profundo y necesitamos mucho tiempo para investigar esas cosas. Y debemos amar este mensaje porque es el mensaje del tercer ángel. Y el destino de las almas depende de cómo reciban el mensaje del tercer ángel. Vamos a leer entonces aquí adorando el intelecto. La historia de Grecia es la historia de la cultura física e intelectual. La gente admiraba la gracia y la belleza y sus mentes literarias adoraban el intelecto. Platón, el más grande de los filósofos griegos, vivió 400 años antes de Cristo y sus enseñanzas han guiado los pensamientos de los escritores de todas las épocas desde entonces. Los judíos mezclaron las enseñanzas de la Biblia con la filosofía de Platón, y eso formó las tradiciones de los hombres, contra las cuales Cristo advirtió tan a menudo a sus seguidores. La falsa filosofía y la falsamente llamada ciencia de la época de Pablo era la enseñanza griega que respiraba el espíritu de Platón y sus estudiantes. Los escritos de Platón han reemplazado la Biblia con muchos y un gran número de escritores modernos, tanto de prosa como de poesía. Lo reconocen como su líder intelectual. La filosofía de este hombre era a menudo buena y admiraba la verdad, pero el error residía en admirar o asentir a la verdad y no vivirla. Sus seguidores cayeron bajo la condenación de Cristo junto con los fariseos, de quienes dijo, dicen, pero no hacen. ¿Quién dijo eso? Vamos a repetir esa última parte. Los escritos de Platón. ¿Cómo? Los que dicen y no hacen, eso lo dijo Cristo también a los escribas de los fariseos. Exacto, dice. Los escritos de Platón han reemplazado la Biblia con muchos y un gran número de escritores modernos, tanto de prosa como de poesía. Lo reconocen como su líder intelectual, a Platón.
La filosofía de este hombre era a menudo buena y admiraba la verdad, pero el error residía en admirar o en asentir a la verdad y no vivirla. Sus seguidores cayeron bajo la condenación de Cristo junto con los fariseos, de quienes dijo, Cristo dijo, dicen, pero no hacen. Entonces ellos admiraban la verdad, pero no la practicaban. Dice en admirar o asentir a la verdad, pero no vivirla. Dígame, nosotros tenemos muchas verdades. ¿Vivimos esas verdades? ¿O las admiramos mucho, pero no llegamos, no alcanzamos a vivirlas? Hay que esforzarnos. Cada uno de estos, tenemos otro título, el racionalismo idoliza la razón. Eso hacen los ateos. ¿No? Eso hacen los ateos. Dice, cada uno de estos elementos opuestos estaba a su manera dejando de lado las sagradas escrituras y exaltando la sabiduría humana como la fuente de la verdad y los conocimientos religiosos. El racionalismo idolatra la razón y la convierte en el criterio de la religión. El romanismo, que reclama para su soberano pontífice una inspiración descendiente en la línea interrumpida de los apóstoles e inalterable a lo largo de todos los tiempos, ofrece amplias oportunidades para cada especie de extravagancia y corrupción que se ocultarían bajo la santidad de la Comisión Apostólica. La inspiración reclamada por Munzer y sus asociados no procedía de una fuente superior a los caprichos de la imaginación, y su influencia subversiva toda autoridad humana o divina. El verdadero cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la piedra de toque de toda inspiración. Eso está en Conflicto de los Siglos y es página 204.4. ¿Por qué estamos leyendo estas citas? Porque en esos fundamentos se basa el comunismo, que no cree en Dios. Y nosotros tenemos un sistema de socialismo ahorita que es lo mismo que comunismo. Y finalmente vemos que ellos están reemplazando la Biblia por todas esas filosofías de todos esos imperios que les fue quitado el poder, pero que se les permitió seguir viviendo. Y entre todos esos está lo que el socialismo, comunismo adora, que es la razón. Si ustedes se leen la historia de la Revolución Francesa, saben que ellos decían que no tenían más Dios que la razón y nombraron la diosa de la razón, ¿cierto? Y pues tenemos eso, lo que tenemos en el mundo actualmente. Vamos a ver acá esta otra cita. Acá. Dice, dijo el orador que introdujo el culto a la razón, legisladores. El fanatismo ha dado paso a la razón, porque ellos llaman a los seguidores de Dios, de la palabra de Dios, fanáticos, ¿no? Entonces dice Francia como, eso sucedió en Francia. Entonces dijo el orador, eso fue en la Revolución Francesa, ya cuando sucedió eso, cuando sacaron la ley de intolerancia, las Biblias, que recogieron las Biblias y las quemaron en París, allá en Francia. Dijo el orador que introdujo el culto a la razón. Legisladores, el fanatismo ha dado paso a la razón. Sus ojos blanqueados no pudieron soportar el brillo de la luz.
Este día un inmenso concurso se ha reunido bajo esas bóvedas góticas que, por primera vez, el tiempo repitió la verdad. Allí los franceses han celebrado el único culto verdadero, el de la libertad, el de la razón. Allí hemos formado deseos de prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado ídolos inanimados por razón, para esa imagen animada, la obra maestra de la naturaleza. Y ahí está la cita, pero eso está en el conflicto de los siglos, las páginas 370, 371. Al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano, dicen que era una bailarina de ballet, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea, dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura, y si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que sean como este. Caiga ante el augusto senado de la libertad el velo de la razón. Y la mujer estaba con un velo, y le quitaron el velo y le hicieron un desfile y la llevaron a la iglesia de qué, no sé si alguien sepa ya cuál iglesia fue que la llevaron, pero esa señora que aceptó semejante homenaje dice que después perdió la razón en verdad, se volvió loca. Aquí en la religión griega y en la ciencia griega estaba la forma más sutil de esa mezcla de verdad y error que Satanás ofreció en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que existió desde los días del Edén hasta el tiempo de Grecia. Babilonia esclavizó los cuerpos del pueblo de Dios. Medo-Persia hizo leyes para matarlos, pero Grecia capturó sus mentes y los esclavizó a sus ideas. Ella falsificó tan pulcramente, tan hábilmente las enseñanzas espirituales del Antiguo Testamento y tan silenciosamente, pero con tanta seguridad, enredó sus zarcillos alrededor del pueblo de Dios, que su esclavitud fue mucho peor que la de Egipto o Babilonia. Es esta influencia la que debe tenerse en cuenta al seguir la historia de los griegos dada por Gabriel. ¿Por qué estamos leyendo esto? Y eso está en la historia del profeta Daniel 183. ¿Por qué estamos leyendo esto? ¿De quién es una ilustración Grecia? ¿Qué dice la hermana Guay en el deseo de todas las gentes? Cuando vinieron de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas cómo son? Socialistas. ¿Y qué están haciendo? Están cambiando los mandamientos, se están poniendo a un lado de la Biblia, sacaron los mandamientos, han sacado un nuevo Dios, que es Pachamama, la tierra. Y la Biblia la están poniendo a un lado. Esas mismas enseñanzas griegas y todo ahora están naciendo con más fuerza aquí en las Naciones Unidas. Y nosotros somos esa generación que ansiaba mirar aún los ángeles, porque en nuestra debilidad por 6,000 años de pecado, tenemos que enfrentar esas doctrinas que ya lo leímos, que cuando cayó Medo-Persia quedaron en Grecia, pero quedaron más fuertes. Cuando cayó Babilonia quedaron en Medo-Persia más fuertes. Y cae Medo-Persia y quedan en Grecia aún más fuertes. Después vienen a quedar en Roma todavía más fuertes, que fue comparada como la bestia con el hierro. No sé, en los pies de hierro, pero también fue comparada en Daniel 7 con una bestia que no
que no se podía representar en ninguna bestia que existiera en la naturaleza de lo terrible. Pero ahora que tenemos ahorita la ONU, ya en los fines de los siglos, esas creencias no, o sea, están aún más fuertes que en los tiempos atrás, porque ellas nacen en el otro imperio, pero con más vigor. Lo leímos, ¿no? En las citas anteriores. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Sí, sí, sí. Bueno, dice acá Grecia, las Naciones Unidas y la enseñanza de la naturaleza. El tercer reino estaba representado por un leopardo con 4 alas en la espalda. Este símbolo cubrió el tiempo no solo cuando Alejandro era rey, sino también durante su estado dividido. Porque después de que Alejandro murió, se dividió el reino de Grecia, ¿correcto? En 4. La rapidez de la conquista está bien representada por las alas de un ave. La naturaleza astuta e insinuante por la forma ágil del leopardo, porque fue rapidez. El leopardo es muy rápido, muy ágil. La mezcla de verdad y error en sus doctrinas y prácticas, dice, la mezcla de verdad y error en sus doctrinas y prácticas por las manchas, ¿no? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? No, dice que no. Ah, bueno, no puede No cambiar puede. sus manchas. Entonces dice, Grecia no podría dar la verdad si una porción de lo falso. O sea, Grecia no podría dar la verdad si una porción de lo falso. La verdad y el error tampoco pueden separarse en ese sistema de educación fundado en la sabiduría de los griegos. Su filosofía, sus mitos y sus enseñanzas de la naturaleza. O sea que en esa enseñanza de los griegos hay mezcla de la verdad y del error. Pero hermanos, esa es la enseñanza que nosotros vemos de educación en los colegios hoy en día. Por eso el Señor dijo que nosotros debíamos educar nosotros mismos nuestros hijos. Esto está en la historia del profeta Daniel, en la 185. Naturaleza difícil. Los elementos que se coligan en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a través de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al alcance de todos, pero pocos son los que aceptan verdaderamente por guía, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida. La incredulidad predomina de modo alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. ¿Si es así o no es así? Entonces, Muchos han llegado al punto de negar doctrinas que son el fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios, son en realidad rechazados entera o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de personas que se envanecen de sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento científico argumentar con las sagradas escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. Muchas personas, aún entre nosotros, dicen que ya estamos en el siglo XXI, que ya no necesitamos hacer como dice la Biblia. ¿Sí es así? ¿Han oído ustedes alguna vez eso? o sea, en cuanto a la Biblia, sí, y porque muchos dicen que son cosas que ya pasaron y que fueron del pasado, bueno, sí. Pero Sí, hay que ir también a
más acá lo que se dice, o sea, Estamos en el siglo XXI. Yo recuerdo que yo iba eso, con mis vestidos largos a la iglesia y un pastor me dijo, pero ¿por qué se tienen que poner esas naguas tan largas? Estamos en pleno siglo XXI. claro, Entonces, pero Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesos, doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada. Y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio. Y eso sucede aún entre nosotros, porque entre nosotros decimos que no, es que no, el hombre no puede dejar de pecar, que eso solamente, el único que yo he oído en la iglesia que dice, no, el hombre no puede dejar de pecar. O sea, el hombre no puede guardar los mandamientos. ¿Hemos oído eso en la iglesia o no? Al rechazar, muchas veces. la verdad, al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en tiempo de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios de los fenicios. Eso lo dice el conflicto de los siglos, pero dice que muchos deifican la naturaleza y no se les parece a lo que está sucediendo hoy con cuidar la casa común. ¿Sí han oído hablar de la casa común? La madre tierra, el día a la madre tierra. Así. No es la tierra la naturaleza, Pachamama. Pachamama, con un Dios ajeno que no conocieron, se harán de todas las riquezas. Con eso lo van a utilizar para poner la ley dominical. Todo está listo. Si no ha salido, hermanos, es porque el Señor está esperando que nosotros ejerzamos fe, que nosotros creamos en Él, que nosotros saquemos nuestro tiempo por encima de todo para estudiar estas verdades, que es lo que está sucediendo ahorita en el mundo, que nosotros nos preparemos porque estas verdades son las que nos sellan. Amén. Y por eso el Señor todavía está reteniendo, pero hermanos, nosotros vemos que todas las cosas, yo lo siento, que eso está aquí a la puerta. Entonces, si quieren, dejamos hasta ahí. Quedamos en Daniel 11:4 y para que tengamos el tiempo de la oración. No sé qué dirán ustedes o si tienen alguna pregunta hasta ahí. Sí. Yo creo que lo podemos para ahí, no son las 10 y media. ¿Quieren que Solo que continúe? sí. ¿Leemos otro poquito? Ah, No entendí, no les entendí. se puede dejar hasta ahí, ¿no? Sí. Ok, muy Bueno, bien. vamos. Entonces quedamos ahí en Daniel 11. Hermana, lo que sí le pido el favor es que, ¿cómo consigo el libro de Urias Smith? ¿Cómo consigue el libro de Urias Smith?
Pregúntelo puedo allá, descargar. pregúntelo en la iglesia a ver si lo están vendiendo allá y si no, pues hay que tratar de buscarlo porque el libro de Urias Smith son 2 tomos y tiene los comentarios de Daniel y de Apocalipsis. El tomo 1 es Daniel y Apocalipsis es el tomo 2. Pero Urias Smith, esos libros, la hermana Ellen White dice que ese libro de Urias en mí, que son 2 tomos, dice que es la mano ayudadora de Dios. Pero yo les Sí, quiero decir que lo yo estuve consigan. investigando esa parte porque pues no tiene que ser celoso, ¿no? Y yo estuve buscando la opinión de Elena G. White con el relato de Urias Smith y Ajá. ni Jaime ni Elena White lo rechazaron. Lo No lo rechazaron muchos de rechazaron. la iglesia, Pero pero ellos no lo rechazaron. pero yo les quiero decir a ustedes que el libro de Urias Smith, la hermana White dijo que era la mano ayudadora de Dios. Sí. Pero ellos no alcanzaron a verlo todo. Y cuando ustedes empiecen a ver Urias Smith, no es un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero es un libro que registra las crónicas de la historia mundial con mucha fidelidad y a esos eventos que ocurrieron en la historia mundial le aplica las profecías. Pero hay una parte, creo que tiene una o tiene 2, pero me acuerdo solamente de una, que él no alcanzó a entender bien los eventos porque no fueron eventos ya como eventos del tiempo del fin. Y uno de esos eventos que él no alcanzó a entender bien es acerca del rey del norte. Y él no le aplica esa parte del rey del norte al papado, sino que se le aplica a Antíoco. Pero resulta que lo que está profetizado del rey del norte viene hasta nuestros días y Antíoco no podía vivir hasta nuestros días. Entonces la aplicación que le da Urias ahí al rey del norte, esa él no alcanzó a verla bien y está equivocado él ahí. Entonces, pero el resto de las cosas sí deben leerla, cada verso, por ejemplo, lo que yo les hablaba de Berenice, Laodice, todo eso, y lo buscan ahí, lo leen en el libro, lo buscan en Google y en la Biblia, y todo eso encaja al pie de la letra, ¿ok? Entonces, yo creo que allá los que venden libros en la Biblia, preguntarles si tienen el tomo de Daniel y Apocalipsis, a ver si lo tienen. Y si no, también preguntarlo por internet a ver si a ver, de pronto lo venden. Yo les voy a ayudar a averiguar. Y Lo si que no, pasa es que, bueno, cuando yo venga, lo traigo los que yo tengo y les sacamos fotocopias y los mandamos a encuadernar para que los tengan ustedes. ¿Vale? vale. Es lo que les puedo ofrecer. Permítame, antes de continuar, voy a conectar el computador porque se le bajó ahí se va a apagar. Pues sí, hermanos, yo estuve, a los que estamos aquí, pues yo estoy mirando porque pues, yo no he leído ningún libro de Díaz Smith. Me puse a investigar pues un poco, a leer, ¿no? De dónde sale y todo. Y ahí me di cuenta que la hermana White nunca, no habló mal, al contrario, dijo que era un libro muy, era que la ilustración que hay ahí, que todo lo que dice era fiel. Bien, hermano, entonces ya conecté Vamos a orar. y yo, si me permite, terminar con la oración el tema y después ya dejar de grabar. Amén. Bueno, oremos. Amante y bondadoso Padre de los cielos, te damos gracias porque hemos podido reunirnos otros jueves para avanzar en tu palabra. Gracias por tus palabras que me has recordado, que has puesto en mis labios. Pido que el Espíritu Santo te las grabe en las mentes y en los corazones de los que están venir a aprenderlas y que te prepares también para que Dios
Usted sabe que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor, para que envíes más obreros a la mies. Y quédate con el resto de la actividad de la oración aquí. Y por favor, usted sabe nuestras peticiones, usted sabe los problemas que estará teniendo René Alejandro en este momento. Por favor, soluciona todas esas cosas, te lo rogamos, y protege a René Alejandro. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, hermanos, permítanme acá cortar esto. Y vamos a ver aquí de